Y seguimos recorriendo todo el espectro de financiamiento PYME, todos los instrumentos que hay que conocer. Vamos a hablar de financiamiento y también de inversión para las pymes, porque son dos caras de la misma moneda y están nuestros amigos de Portfolio Personal Inversiones, PPI, en este bloque con nosotros. Pablo de Bernardi, director corporativo de PPI, en el piso, acá presencialmente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y lo tenemos también a Augusto Posleman, director de Portfolio Personal Inversiones, que está en su casa, está aislado, pero lo tenemos por suerte en línea y se siente lo más bien, Augusto, así que gracias por acompañarnos. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, Augusto, gracias por estos minutos. Bueno, Augusto, contame un poquito, y Pablo también, ¿qué vienen haciendo en PPI con el tema de las pymes, con el acercamiento al mercado de capitales de la pequeña y mediana empresa y también desde el punto de vista de la inversión? Tienen además una presentación, así que vamos a compartir un poquito estos conceptos. Bueno, creo que el mercado de capitales es una herramienta complementaria, ya lo dijeron en otras charlas anteriores, al sistema bancario, que viene creciendo mucho. Siempre decimos a las pymes clientes y a los potenciales clientes que el costo de estar calificado en una sociedad de garantía recíproca es cero y uno tiene que tener siempre la posibilidad de comparar tasas. Hay momentos en que el mercado bancario está muy líquido, está muy agresivo en tasas y conviene ir al sistema bancario, y hay momentos en que el mercado de capitales pasa lo mismo. Entonces, uno poder decidir en todo momento dónde le conviene tomar ese financiamiento. O sea, a vos tenés que estar preparado como pyme para ir a lo que mejor te conviene y tener la calificación. Eso sí es muy relevante. Exactamente. Y ahí en PPI hagamos un servicio que no son muchas las ALIC que lo hacen, es de armar la carpeta de la pyme, ver las necesidades y en base a eso, a las garantías que tenga, que no necesariamente tienen que ser garantías reales, sino que ayudamos también al empresario pyme a ver su negocio, a evaluar cuáles potenciales garantías puede presentar, la cesión de una factura, la cesión de un contrato, una prenda, la fianza personal, o ninguna, en el caso de tener cheques de primera línea. Bueno, asistirlo en todo el proceso de calificación en distintas SGRs con las cuales trabajamos. Hoy Portfolio trabaja con más de 20 SGRs, entonces en base a esa necesidad que tiene la pyme, determinamos a cuáles SGRs presentarlo y lo acompañamos hasta la efectiva instrumentación, y después en el caso de ir por el mercado de capitales los vamos a negociar el cheque, a emitir la obligación negociable, el pagaré. Ahí creo que hay una gran potencialidad a nivel federal también. Recién lo escuchaba Meredith, el tema de la digitalización de la factura de crédito electrónico, del e-check, hace que la pyme de Jujuy, que necesita descontar un cheque de una empresa de primera línea, ya vía el portal de pyme lo endose a favor de la SGR o para el no garantizado directamente, y ya se negocia. La digitalización es como que emparejó mucho las oportunidades. Claro, antes tenía que meter en un sobre, correr los riesgos del traslado de ese cheque. Hoy esto es mucho más ágil, mucho más rápido, y obviamente el crecimiento del mercado de capitales se viene dando también de la mano de esa digitalización. ¿Augusto? Sí, yo coincido, Pablo, 100% con lo que dice Pablo también, nuestro compañero, coequiper ahí en Portfolio. La pandemia, si algo bueno trajo para el negocio del mercado de capitales, es justamente que nos obligó a todos a digitalizar, y el tema de e-checks, sobre todo, es algo que hay que machacar mucho porque todavía no está del todo desarrollado, como que el mercado no lo asimiló, y tiene además de la ventaja de seguridad, o sea que el e-check tiene múltiples, tiene hasta 100 endosos, entonces es muchísimo más práctico. Nos ha pasado mucho que las pymes todavía no lo tienen incorporado y no han hecho el trámite en su banco para habilitarlo. Así que animamos a todas a que lo hagan, porque la verdad que el cheque físico tiende a desaparecer si esta herramienta se entiende bien. No vamos a ver más cheques físicos. Y lo mismo con la factura de crédito electrónica, que está creciendo muchísimo, pero la verdad que hay que decir las cosas como son. Y en su comienzo tuvo algún problema porque algunas facturas iniciales de algunas compañías no se pagaron en tiempo y forma.
pero eso ya se corrigió, ya hay, ahora el Banco Central está tomando nota, hay un registro de los pagos y de los atrasos en la factura de crédito como instrumento, y eso impacta en la calificación de las compañías también en el sistema bancario, así que yo creo que se prolijó esa parte inicial y vamos a empezar a ver más factura de crédito electrónica, que en el mundo y sobre todo en Latinoamérica es un instrumento de financiamiento que está muy desarrollado y acá está recién empezando, así que hay mucho más para ver en ese instrumento. Lo que mencionabas del e-cheque es importante porque se está utilizando muchísimo como instrumento, pero vos decís que todavía no como alternativa de financiamiento. Exacto. Las compañías, sobre todo lo que decía Pablo, es en cualquier compañía del interior, que antes era muy engorroso mandar un cheque físico, porque implicaba endosarlo y mandarlo en un sobre acá a la caja de valores para poder negociarlo. Eso era realmente peligroso y tomaba tiempo. Y la verdad que esos riesgos hoy todos se anulan directamente, se manda el e-check por el sistema digital de los bancos y en el día lo podés tener habilitado para negociar. O sea, es mucho más sencillo, mucho más práctico, menos riesgoso. Yo creo que si toman conciencia de esto, sobre todo las del interior, van a poder tener acceso a un financiamiento mucho más práctico y rápido, ¿no? No hay que firmar un papel. Una vez hecho el proceso que Pablo comentaba recién de calificación en una SGR, es subir el cheque de forma electrónica al sistema de caja de valores y negociarlo todo 100% online en el momento sin la firma de un solo documento. Es muy práctico. Bueno, hay una presentación que también han preparado. Pablo, si querés, repasamos un poquito algunos conceptos de esa presentación. No sé si la podemos compartir y vamos charlando un poquito más sobre eso. Dale, perfecto. Primero, un caso de éxito que tuvimos, Patagonia Fruit Trade, una empresa del sur que es una empresa del grupo Prima, que tiene también la marca Moño Azul dentro de sus sociedades. Ahí juntamos 6 SGRs, armamos un sindicato con 6 SGRs y fue la ON PYME, la obligación negociable PYME, más grande desde que existe el sistema simplificado. Lo que se denomina la ON simple. La ON simple fue la emisión más grande desde que existe este régimen. Fueron 206 millones de pesos que se emitieron, a 30 meses un tramo corto y a 48 un tramo largo, con 12 meses de gracia sobre capital. Ahí es importante destacar también el rol del vice, que nos aseguró un underwriting del tramo largo, lo que nos animó a implementar ese tramo largo, y después se sumaron varios fondos. Es decir, cuando vos hablas del vice y como el underwriter digamos, te asegura un volumen de compra de soberanía, si no, no lo podés emitir. El vice me aseguraba que el tramo largo se lo llevaba al 100%. Como para tirarte la pileta, exactamente, digamos. con lo cual nos animamos a armar el tramo largo. ¿Y después qué pasó? Y después se sumaron varios fondos más, quedó sobresuscripto. O sea, tuvimos muchos más demanda de lo que estábamos emitiendo, y eso hizo que el tramo corto cortara una tasa del 0,99%, Badlar más el 0,99%, y el tramo largo se sumaron varios fondos comunes de inversión, además del propio vice. Es un hito, es un volumen. Fue una muy buena experiencia, eso hizo que un montón de otras pymes se acercaran también, y hoy estamos trabajando en un tramo 2 de Patagonia Fruit Trade, estamos trabajando también con otra empresa del sur que se llama Aliva, que hace un alimento para mascotas, y tenemos varias operaciones más de emisión de obligaciones negociables en carpeta, siempre con el aval de una SGR atrás. Eso simplifica mucho todo el proceso porque toda la normativa de oferta pública, lo que hace a la presentación de información trimestral, calificadora de riesgo y demás, recae en la SGR. Fíjate como ahí estás hablando ya de una empresa tamaño medio, porque no estamos hablando de una micropyme, no es. ¿No? Patagonia Fruit Trade, una empresa mediana, es una empresa mediana, pero que no le da por ahí para tener acciones cotizando en bolsa o una obligación negociable, digamos, tradicional. Es un grupo muy profesional, claro. Y yo creo que en carpeta tiene el día de mañana poder hacer a una emisión de acciones. Estamos trabajando ahora en el tramo 2. Hernán Secreto es el director financiero de Patagonia Fruit Trade. Charlando con él le preguntábamos, bueno, ¿cuál fue tu experiencia? Fue una experiencia muy buena porque alineó los intereses de la empresa. El equipo que trabaja junto con Hernán se alineó en el proyecto de la empresa de salir con oferta pública. Eso hizo que ahora estemos trabajando en un tramo 2. Y proyectos de inversión que tenían, pusieron mallas antigranizo como destino de los fondos de la obligación negociable,
abriera a otros proyectos de inversión que van a tener con la Serie 2. Y además es inspirador para otras compañías, es contagioso. Es lo que te decía, a raíz de esto, otras empresas del sur, quiero hacer lo mismo que hizo PFT. Entonces, estamos trabajando ahora con Aliva para salir también con una emisión. Estamos todavía en el proceso de calificación en sociedades de garantía recíproca, pero en breve, yo calculo, ya estaremos en condiciones de iniciar el trámite en CNB. Así que creo que hay una potencialidad muy grande para las pymes en el mercado de capitales que te puede calificar también en base a ese flujo futuro. El sistema tradicional bancario te va a calificar en base al pasado, a los últimos balances. Una SGR puede calificarte en base al flujo futuro. Te mira el negocio. Te mira el negocio, qué capacidad tenés de pago. Por ahí ganaste una licitación, por ahí tenés un proyecto que te va a cambiar los números a futuro. Bueno, apalancarte en el mercado de capitales para poder llevar adelante ese proyecto. ¿Cómo se está abriendo este tema, Augusto, ¿no? Cómo hay cada vez más opciones, más empresas que se suman, más volumen, más inversores. La verdad que es muy, muy fuerte lo que ha cambiado de un año a otro respecto a cuando hicimos incluso el evento el año pasado en medio de la pandemia. Sí, totalmente. Ahí creo que algo hablábamos en la radio ayer o antes de ayer, Pablo, también. Ahí, a diferencia de por ahí lo que pasaba, como comentaba Pablo, en el sistema financiero, de bancario tradicional, en este sistema, digamos, del mercado de capitales, lo que hay es un grupo de inversores que tienen que estar y tienen que estar comprando por regulación, incluso instrumentos PYME, y hoy no tienen tanta oferta. Entonces, hay que saber que hay un mercado ahí muy grande y que va a seguir creciendo y hay que aprovechar esa oportunidad. Como decía Pablo recién, yo creo que incluso sirve a las pymes un poco para ir ordenándose, poniéndose un norte, profesionalizándose más, porque el mercado de capitales la lleva a eso. Si bien el régimen simplificado no te exige tanto en papeles y recae toda la información sobre las SGR, que son las que ponen los avales, a la compañía la hace más profesional, la lleva a poner su administración en orden, su contabilidad en orden, sus procesos en orden, alinea a la gente, como decía Pablo recién. Entonces yo creo que es un proceso que va de menor a mayor. Por eso siempre decimos que por ahí arrancar en el mercado de capitales con el instrumento más fácil, que puede ser un cheque o un pagaré bursátil, después por ahí hablaremos de eso, ir haciendo camino para que el mercado financiero conozca el nombre, para que los inversores conozcan el nombre, y te vas ganando reputación, historia de crédito, y eso genera que en el mediano plazo puedas estar hablando de una obligación negociable o de algún instrumento de mayor plazo o envergadura, pero es como un caminito que hay que ir haciendo de menor a mayor, y los primeros pasos son por ahí con estos cheques o estos avales menores, y en el tiempo, si la cosa funciona bien, hay chance de llegar a un ON más grande. Es un poco el camino que hay que hacer. En la presentación que tienen ustedes también muestran que hay como dos formas de ver el tema financiero. Digamos, por un lado está el financiamiento del mercado de capitales y por otra parte la inversión. Es decir, las pymes también tienen un instrumento de inversión en el mercado de capitales, cosa que a veces no se termina de vislumbrar en un momento donde no es fácil invertir porque tenés un cepo además. Sí, totalmente. Nuestro rol como asesores de empresas es ser soporte de esos dueños de empresas, de esos gerentes financieros que quizás no tienen presente las oportunidades que hay en el mercado de capitales. Entonces, en PPI, por ejemplo, tenemos un supermercado de fondos comunes de inversión. Hay un montón de beneficios impositivos operando a través de fondos comunes de inversión. Entonces, un ICHEC que se negocia a una tasa competitiva por debajo de la inflación, que se hace digitalmente, se negocia, se acredita en la cuenta comitente, podemos suscribir un money market, un fondo común de inversión que devengue tasa e ir generando tasa a esa liquidez transitoria que tiene la pyme, que no busca el beneficio financiero, sino que necesita el capital de trabajo para su negocio. En la medida que va necesitando los fondos, va rescatando con el ahorro del impuesto al débito, o nos pide un ICHEC para endosarlo y pagarle a un proveedor, y se ahorró el impuesto al débito, más allá de la buena tasa a la cual descontó ese cheque y la tasa que le sumó por estar invertido en un fondo común de inversión. Entonces, nuestro rol como asesores de empresas es mostrarles estas oportunidades que vemos en el mercado de capitales del lado del financiamiento, con todos los instrumentos, pagarés no garantizados, pagarés garantizados, e-checks, facturas de crédito electrónica,
los cheques de pago diferido físicos, avalados, el segmento garantizado, el no garantizado, el avalado. Es importante la caución bursátil también como alternativa de financiamiento para algunas empresas que tienen posiciones por ahí en bonos o que los accionistas tienen posiciones en bonos. Claro, todas estas alternativas las podemos ver en una presentación que hicieron ustedes, que recién la estábamos mostrando, pero cómo ha crecido el abanico de opciones y de alternativas que tienen hoy las empresas por suerte disponibles. sigue creciendo y se está desarrollando. Y aparte, Augusto, cómo PPI también se ha transformado, ¿no? Ya hablando de la empresa, porque ustedes eran un grupo, PPI siempre fue un grupo que nació muy relacionado al segmento minorista, digamos, para darle opciones de inversión a los individuos. Y luego se fueron abriendo también el segmento empresas y el resultado ha sido muy bueno. Totalmente, Pablo, como decís, originalmente Portfolio era más bien una plataforma muy vinculada a las noticias financieras, muy dirigida al individuo minorista. Pero ya en los últimos 2 o 3 años empezamos a incursionar más en el segmento corporativo e institucional, donde tenemos clientes ya no personas físicas, sino empresas o compañías de seguros, clientes del exterior, fondos, lo que llaman real money. Y eso ayuda junto con el supermercado de fondos que mencionaba Pablo recién, porque son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Una es la posibilidad de financiamiento que obtienen las compañías por un lado, el capital lo ponen los otros clientes, y el supermercado de fondos como una inversión que mencionaba Pablo nos ayuda a cerrar un poco todo este ecosistema para poder administrar esa liquidez. Por ejemplo, lo que hablaba recién Pablo de Patagonian Trade Fruit, que emitió una ON de 200 millones de pesos, que obviamente no lo iba a usar todo junto en la misma semana. Entonces fuimos administrando esa liquidez en la medida que podíamos y que ese capital no se iba a usar durante varias semanas en distintos tipos de instrumentos de inversión. Ahí vemos algunos. Yo quisiera por ahí mencionar también que hoy es el denominador común de las compañías que acceden hoy al MULC, que no pueden comprar ni dólar bolsa ni el dólar financiero a través de lo que se denomina en la jerga contado con liquidación, que es comprar dólares a través de un arbitraje de bonos. A las compañías que no pueden hacer eso, bueno, hay instrumentos financieros, los fondos Dollar Link, por ejemplo, son una alternativa, pones en pesos, inversiones en instrumentos en pesos que ajustan por el dólar oficial. Si uno espera que en algún momento se dé la donación, ese es un instrumento de cobertura. Puedes operar también en los futuros de ROFEX, que también tenemos a través de la plataforma la posibilidad de comprar futuros de ROFEX. Pagar los instrumentos de pagaré Dollar Link. Si no son fondos, hay instrumentos directos para cubrirse con dólar, o directamente para aquellos que sí pueden y no están imposibilitados, hacer la operatoria de dólar bolsa y dólar MEP. Eso hoy está disponible. Y la verdad que es muy sencillo hacerlo. En la plataforma lo tenemos muy fácil para cualquier persona que lo quiera hacer. Así que sí, está todo disponible. Y los fondos del exterior también. Hay posibilidad de comprar fondos que directamente invierten en dólares. Fondos de Latinoamérica, que están todos disponibles en la página, ¿no? Claro, porque además la pyme, además del financiamiento, tiene que proteger el patrimonio. Sí, y la verdad que ahí sí necesitas ver muchas distintas opciones porque la inflación, si no, realmente te come. Sí, totalmente. Y por ahí hay algunos negocios que son muy cíclicos en cuanto a la necesidad del capital, entonces hay momentos que están muy líquidos y tienen que hacer inversiones y buscar cobertura frente a la inflación o a distintas variables, y momentos que son muy demandantes de capital, entonces poder asistirlos desde los dos lados. Para cerrar, les quería preguntar a Augusto, a Pablo, el que quiera contestar, ¿cómo están viendo el mundo PYME? Porque es un momento complicado para la economía argentina, en general es un momento duro para el mundo, pero en Argentina particularmente. Sin embargo, uno ve con los casos que han dado ustedes, las pymes como muy activas, tratando de buscar opciones todo el tiempo, y hay muchas pymes que realmente buscan seguir creciendo. ¿Cómo lo están viendo? Depende. Vos me hablabas hace un rato de una pyme que produce alimento para mascotas, es un sector que está booming, ¿no? Un sector en gran crecimiento. Sí. Lo mismo para Patagonia Fruit Trade, una empresa exportadora. O sea, hay sectores que andan mucho mejor que otros, me parece. Es muy por sectores. Hay sectores que están muy castigados, que tienen un horizonte muy complicado y que tienen que pasar esta tormenta para poder volver a producir y a crecer. Y hay sectores que fue una oportunidad
toda la digitalización, las ventas, el crecimiento que están teniendo. Entonces, también nuestro rol es tratar de buscar alternativas para quien tiene que pasar la tormenta pueda pasarla y quien tiene el crecimiento también poder potenciar ese crecimiento. Sí, aparte tienen una doble responsabilidad, conseguir el financiamiento para la empresa e identificar las empresas que realmente van a poder devolverlo. Totalmente. Porque después está el tema de, Nosotros bueno, invierto y no me lo devuelven. Ahí en esas alianzas que tenemos con la Sociedad de Garantía Recíproca tenemos mucha experiencia en el tema y confían en nuestro criterio al momento de presentarle una pyme. Más allá de que vamos a sufrir el proceso de calificación de la SGR, nosotros hacemos un análisis previo de la pyme, previo a presentárselo a la Sociedad de Garantía Recíproca. Entonces, por eso tenemos esas alianzas y por eso venimos creciendo mucho en operaciones de los distintos segmentos. Está buenísimo. Augusto, sí. Te damos el Pablo, cierre. último Dale. comentario. Sí. Te diría un último comentario para poner un toque más optimista, si querés, a esta última parte, que de las charlas que hemos tenido con todas las sociedades de garantía recíproca, que han tenido un año difícil el año pasado, la verdad que lo que uno ve es que ya han saneado mucho todos los créditos que tenían por ahí más complicados por toda la pandemia y la crisis de todo el sector PYME. Hoy vemos que hay ya una nueva, digamos, una nueva mirada sobre el futuro y ya han limpiado mucho todas sus carteras y han cobrado y entonces están animando mucho más ahora a poder prestar, están aumentando sus patrimonios, que les aumenta la capacidad prestable. Como que ya ha pasado, yo diría que ya ha pasado lo peor, o por lo menos pareciera ser que la peor parte de la crisis ya ha pasado y están mirando con bastante más optimismo ya quizá para la salida de esta pandemia y dispuestos a financiar mucho más, cosa que por ahí el año pasado parecía más difícil. ¿Por qué? Porque hubo empresas que quedaron medio mal paradas con el aval de la SGR, hubo compañías que no pudieron hacer frente a los compromisos. Se les complicó a muchas, claro, las compañías, las SGR que prestan, si la pyme no puede pagar, tiene que poner obviamente ellos. la SGR tiene que pagar y después tiene que recuperar con las garantías y demás. En muchos casos el año pasado eso generó un nivel de demora más alto del sistema que lo habitual, que en general es muy, muy bajo porque las garantías son buenas y la liquidez funciona bien, los análisis de crédito funcionan bien. Pero el año pasado fue un año complicado en términos generales, donde la mora subió más de lo habitual, pero yo lo que veo es que todas han recuperado muy bien su cartera, todas ya están muy líquidas de vuelta y con muchas ganas de mirar negocios y empezar a prestar plata de vuelta, cosa que antes por ahí era más difícil. Por eso animamos a todas las pymes a que lo vuelvan a hacer y vuelvan a mirar el mercado de capitales. Buen mensaje de cierre. Sí. Augusto, gracias por estos minutos. Pablo de Bernardi también, que te viniste hasta acá. Pablo. Un placer. Y gracias a todo el equipo de PPI, de Portfolio Personal Inversiones, amigos de la casa además. Sí. Así que muy valioso que nos acompañen en todos los proyectos. Gracias a ambos. Pablo, un gusto.